Buenos días, mi nombre es Francisco Mercedes. Estoy grabando estos videos con fin de dejar registro de mis pensamientos, de lo que creo, de lo que pienso en este momento. He escrito un material que quizás está orientado un poco a la educación, aunque para mí carezco de las condiciones necesarias que debiera de tener un educador, pero cada quien tiene derecho a soñar y por tal razón tomé la decisión de escribir y he estado escribiendo y espero que les guste. La primera lección que tiene el material es sobre un personaje. Yo voy a utilizar personajes algunos de la vida real, aunque le haya cambiado los nombres, y otros ficticios utilizando dinámicas o situaciones que pudiera presentársele a una persona. Entonces, en esta primera lección vamos a hablar del señor José Pacotilla. El señor José Pacotilla es nacido y criado en la iglesia. Tiene 22 años, predica y enseña en la iglesia. Tiene una novia con una chica llamada Petronila Singracia. Él piensa que esa es la mujer de su vida para casarse. Él está buscando la confirmación de Dios para casarse, pero tiene un problema. No se concentra en la oración. Él busca orar, pero se entretiene, se duerme, le llegan otros pensamientos y muchas veces termina soñando despierto sobre el futuro y no logra orar como él quisiera. Lo primero es que tenemos que ir delimitando las situaciones que se pudieran presentar. En este personaje dice que él, aunque es un líder que predica y es criado en la iglesia, él tiene una novia. Debemos de obviamente considerar que tú no puedes tener novia, o nosotros como creyentes no podemos tener novia sin antes buscar la confirmación del Señor. Es bueno, es lo más correcto antes de yo entrar a una relación, confirmar la voluntad de Dios en esa relación. Sin embargo, José Pacotilla no toma este buen consejo en cuenta y se hace novio de una chica. Esta chica se llama Petronila Singracia. Obviamente utiliza muchos nombres con el fin de crear quizás esta dinámica de curiosidad, esta dinámica, ¿verdad?, de algo jocoso en medio de esta lección. Ahora bien, la idea central es que el personaje está tratando de orar y no logra orar. ¿Cómo puede ser que un cristiano nacido en la iglesia con mucho tiempo no pueda orar, no pueda tener un tiempo de oración? ¿Es posible que esto suceda realmente? Bueno, podríamos decir que en teoría no debiera de suceder, pero en la práctica sucede. Existen personas que, aún teniendo muchos años en la iglesia, no tienen una vida de oración, no se concentran en la oración, muchas veces tienen situaciones, problemas, el estrés del momento no les permite concentrarse y orar. Esto es lo que busca esta lección, llamar la atención un poco sobre despejarnos todos para poder orar. Dice aquí una pregunta: ¿por qué José Pacotilla debe de orar? La oración para el cristiano es vital. Es el consejo de Jehová, el consejo del Padre hacia su Hijo. Tú no puedes pasar un día sin orar, no pueden pasar 10 horas sin orar. Debemos de estar en comunicación constante con el Padre, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser buenos hijos,
escuchar el consejo del Padre, escuchar la voz del Padre, escuchar que Él nos dirige. Entonces, la oración es importante. ¿Qué es la oración? Sería una siguiente pregunta. Bueno, la oración es la conversación entre el Padre, Dios, y nosotros, sus hijos. En esta oración dice Jesús que Él es el camino, ¿verdad? Toda oración se empieza por ese camino. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante del Padre, porque Él fue y ha sido el camino para nosotros poder entrar hacia la presencia del Padre. ¿Qué tan importante es la oración? Podríamos meditar en esto y hablar un poquito sobre esto, pero yo creo que cada creyente debe de tener esta respuesta en su boca. Es muy, muy, muy importante la oración. No puede existir un cristiano que no ore. No puede existir un cristiano que no pueda orar. Pueden haber situaciones, sí, pero nosotros debemos de, la primera lección dentro de ser cristiano, o lo primero que nosotros debemos de avanzar, es en la oración. No podemos dejar de no orar, no podemos dejar de no relacionarnos con el Padre, no podemos permitirnos un día sin escuchar el consejo de nuestro Padre. ¿Qué dice la Biblia sobre la oración? Bueno, Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestra ofensa unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago está diciendo aquí, oye, la oración sana al enfermo. La oración te levantará. Si hubiera pecado, si hubiera cometido algún pecado, si oras serás perdonado. Confesad, dice, confesad vuestras ofensas. Esto es en orientación a nosotros perdonarnos los unos con los otros. Orad uno por otro para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Y cuando habla de sanado, o este término de sanación, está hablando del corazón, de las cosas que uno tiene por dentro. Porque muchas veces nosotros oramos y aparentemente todo está bien en nuestras vidas, todo está bien en nuestra casa, todo está bien en nuestras familias. Aparentemente todo en la vida está transcurriendo bien. Pero Dios, que ve los secretos, que conoce nuestro corazón, cuando oramos, trabaja con eso que está dentro de nosotros, que nos impedirá, eso no va a impedir lograr o recibir bendiciones que el Padre nos quiere dar. Por eso debemos de orar, para que Él nos ayude a ser sanado de enfermedades, pero ser sanado también internamente. La siguiente pregunta va más orientada al personaje. Dice, ¿qué puede hacer José Pacotilla para tener un buen tiempo de oración? Algunas personas recomiendan poner música suave e instrumental o un himno, leer un texto bíblico y tratar de dejar la mente en blanco. Algunas personas hablan de meditar un poco, de dejar esa mente en cero, dejar de pensar en cualquier problema o proyecto. Nosotros somos muy dados a, cuando nos hincamos a orar, no dejar los problemas, sino más bien al hincarnos llevamos los problemas. Y la Biblia dice, deja tu carga ahí, pero el problema es que muchas veces nosotros
iniciamos un proceso de resolver el problema y nosotros empezamos a tratar de resolver el problema por el cual estamos hincados orándole al Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos orando, nosotros estamos haciendo un análisis o una evaluación para resolver el problema. Por tal razón no estamos orando. Cuando tú oras, tú hablas con el Señor y es una conversación de doble vía. Nosotros tenemos que hablar, o sea, como emisor y nuestro Padre como receptor, pero también nuestro Padre se convierte en emisor y nosotros en receptor. Es una conversación fluida donde Él habla, yo hablo, Él habla, yo hablo, yo escucho, Él me escucha. Debe de ser así nuestras oraciones. La disciplina de la oración se logra con persistencia y perseverancia. A veces dormir, a veces tu mente volará entre ideas, sueños y pensamientos, entre otras cosas, pero debes persistir e insistir. Recuérdense la palabra de la parábola del juez injusto y la señora que iba y le decía: juez, hazme justicia, juez, hazme justicia, a la viuda, juez, hazme justicia. Y el juez injusto, aunque no temía a Dios ni temía a los hombres, dijo: para que esta mujer no me vaya a causar un problema o hacer que yo pierda la molestia o hacer que yo pierda la paciencia, voy a hacerle justicia. Nosotros debemos de persistir en la oración delante de nuestro Padre. Nosotros debemos de insistir, no exigir, insistir en la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de ir constantemente en oración. Ahora bien, hago esta observación. Si ya recibiste de Dios una respuesta y la respuesta no fue favorable a lo que tú estabas pidiendo, pues entonces debes de parar. Y hablo en el término práctico de esta lección. Si una chica está orando por un chico y Dios dijo que no, que ese chico no era el que le correspondía o que Dios no veía favorable ese noviazgo, esa chica debe de dejar de insistir. Viceversa igual, si el chico está orando por una chica y la chica y Dios respondió y dijo que no, y estamos seguros que Dios respondió, entonces debemos de dejar de insistir. En la segunda parte de esta lección, José Pacotilla presenta otro tema relacionado a la oración y muy importante. Dice: José Pacotilla, luego de nuestra recomendación, cuando hablamos de esta recomendación, estamos hablando de la parte donde dijimos que tú debías de tomar un tiempo, de dejar la mente, ¿verdad?, en blanco, de leer un texto bíblico, de poner quizás música instrumental o un himno que te llevara a ti a un plano de concentración y que olvidar toda preocupación, más bien concentrarse en la experiencia de orar con el Padre. Pero aquí José Pacotilla, luego de nuestra recomendación, de estas recomendaciones, está logrando tener un mejor tiempo de oración. Pero en la oración con Dios muchas veces le llegan recuerdos de su hermano y del problema que tuvo con él. ¿Por qué es importante hablar de esto en este punto? Porque cada vez que nosotros vamos a ir delante de la presencia de Dios, Dios no va a estar santificando, no va a ir trabajando, no va a ir procesando. En este problema, José y su hermano siempre estaban juntos, pero José le prestó un dinero y su hermano Tiburcio Chintilla, y él nunca le ha pagado. Hace 2 años discutieron en varias ocasiones y no han vuelto a hablar. Ellos
Los dos son cristianos. Tiburcio es mayor que José y está casado y tiene 2 hijos. ¿Qué quise plantear aquí? En este ¿verdad? En este contexto. Cuando tú oras, lo primero es que Dios te va a ir quitando cosas que te impidan estar con Él, que impiden la comunicación. La Biblia dice que si vas a presentar ofrenda y te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve, resuelve tu situación con tu hermano y entonces luego regresa y presenta ofrenda. Cuando Jesús habla de esto, habla de ofrenda, de expiación de pecado. Para Dios es tan importante la relación con Él como la relación con nuestro prójimo. Por eso, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, pero al mismo tiempo amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Que si yo al orar recuerdo que tengo una situación con mi hermano, yo debo de hacer lo posible de solucionar esa situación. ¿Puedo yo entonces dejar de orar? Bueno, en el contexto bíblico Jesús decía dejar tu ofrenda ahí. Ahora bien, en la práctica nosotros lo que decimos es que oremos, Dios ayúdanos a resolver este problema, e entonces hacemos el esfuerzo para resolver el problema. Porque variamos un poco el contexto de la palabra de Jesús. No es que estamos alterando el mandato de la palabra de Jesús. Lo que pasa es que la palabra de Jesús habla del contexto de ir presentar ofrenda en el templo. Como nosotros ya no vamos y presentamos ofrenda en el templo, si yo me recuerdo en mi oración que tengo una situación con mi hermano, yo presento esa situación. Digo, Señor, mira, tengo una situación. Mi hermano y yo discutimos, yo le presté un dinero, ¿verdad? Y él no me ha querido pagar, nosotros hemos discutido, nos hemos ofendido los unos a los otros. Ahora yo te voy a pedir, Señor, que me ayude primero a perdonar a mi hermano y ir para poder ir y pedirle perdón. En esta doble dirección, yo debo de pedir perdón, pero también poder perdonar. Entonces yo le pido, Señor, ayuda a mi corazón a poder perdonar, ayuda a mi corazón a poder perdonar a mi hermano, ayuda a mi corazón para yo ir y sentarme con mi hermano y solucionar este problema. Es importante, según la lección dice, es importante que el cristiano no tenga enemigos. El cristiano no puede tener enemigos. De hecho, el único enemigo que nosotros tenemos es el enemigo de Dios. El cristiano no puede tener enemigos. Y mucho menos una persona que tenga nuestra misma sangre. Sí existen diferencias, sí existen situaciones, pero no podemos tener enemigos. Es una forma, y aquí utilizo esta expresión, es una forma de Dios hablarle a José. Sí, claramente Dios le está hablando a José cada vez que cuando él se hinca recuerda a su hermano. Dios le está diciendo, tienes que ir a resolver el problema con tu hermano. Cada vez que José se hinca, recuerda que él tiene una situación con su hermano. Claramente Dios le está hablando a José. Cuando José está orando, Dios trae a su memoria a su hermano para que arregle la diferencia con su hermano. Pudiéramos decir que Dios quiere que él resuelva ese problema con su hermano. Estamos convencidos de que Dios quiere que él resuelva la situación con su hermano. ¿Te ha pasado que al orar recuerda una situación negativa que te ha pasado o algo malo que has realizado? Siempre que oramos, siempre que estamos en la presencia de Dios, recordamos las cosas malas que hemos hecho. Y es justamente para eso, para que en la presencia del Señor nosotros podamos
presentar esa situación, nosotros podamos hablar con nuestro Padre de esta situación. A veces son cosas que nosotros mismos no hemos hecho bien. A veces son cosas que nosotros hemos cometido los errores, que somos los culpables. Puede existir otras cosas donde a nosotros nos hayan hecho daño, pero no quiero justificarnos o no podremos justificarnos delante del Padre. Si somos culpables, Dios no va a hacer saber que lo hicimos mal, y si fue sin culpa o si fue injustamente, también el Señor nos va a hacer saber. Lo importante es que la casa del Padre se resuelve toda situación, todo problema, y que la oración, eso es lo que busca, que podamos resolver las situaciones, crisis y problemas que se nos presenten. Por eso es que la oración es importante. Dice, nosotros los humanos tenemos un vacío en el corazón que solo es llenado con la intimidad con Dios. Hablar con Dios es tan importante y necesario como comer, beber o incluso respirar. Es una necesidad primaria para todo creyente. Cuando no oramos, no estamos conscientes del amor de Dios, su promesa y la salvación. Por otro lado, nosotros creemos que la restitución debe ser hasta donde sea posible. Y es un principio doctrinal muy importante. Siempre y cuando las personas estén con vida y en un lugar donde podamos visitarla o llamar o enviar una carta, como creyentes debemos de restituir, pedir perdón y perdonar. La conclusión de esta clase dice, esta clase enseña sobre la oración y su importancia. Fíjense, vuelvo para atrás, porque iba a pasar como rápido, ¿verdad? El tema de la restitución. Nosotros como creyentes de la Iglesia de Dios de la Profecía creemos en el concepto doctrinal, restitución hasta donde sea posible. Obviamente, si la persona está en un lugar o ya murió o está en un lugar donde nosotros no podamos llegar, donde nosotros no podamos solucionar, ¿verdad? Que ahora con las redes sociales se hace casi imposible, que no existe un lugar donde nosotros podamos comunicarnos con otra persona, pero nosotros debemos de restituir hasta donde sea posible. Restituir. La Biblia tiene consejos para esto. De hecho, la Biblia dice, carta de Corintios, que primero una vez pide perdón, y si hay una situación B, preséntala. Si no se soluciona la situación, busca un hermano, ¿verdad? Y entonces acompáñate de un hermano. Si no se resuelve la situación, ve con 2 testigos. El caso es que haga lo posible para que la situación tenga solución. Que he visto la mano de Dios en este tema, y creo que todo lo que nosotros ponemos la intención de solucionarlo se logra cuando Dios está con nosotros y cuando nosotros le pedimos al Señor que nos resuelva esa situación. Entonces, la conclusión dice, esta clase enseña sobre la oración y su importancia. También ayuda con algunas técnicas al orar. Eso habla de la meditación, de dejar la mente en blanco, de poder decir, bueno, yo voy a orar, pongo mis problemas aparte, o le presento mis problemas al Señor, pero no voy a orar, no voy a hincarme a orar y empezar a solucionar un problema por mí propio. No, yo voy a dejar que sea Dios, si le traje el problema, que sea Dios el que resuelva el problema, y poder concentrarse en la oración, haciendo conciencia de lo importante que es la oración. Es vital, es necesario. No podemos dejar de orar. Buscamos enseñar sobre la oración y su importancia. En la segunda parte
hablamos de la importancia de perdonar, observando la importancia de perdonar antes de orar, buscar el perdón o la restitución hasta donde sea posible. Es preciso enseñar a orar y a perdonar, tener intimidad con Dios, poder escuchar su voz y su respuesta sobre las preguntas o peticiones que tenemos delante de Él. Es importante que oremos, es importante que podamos intimar con nuestro Padre. Es importante tener una relación, una conversación fluida con nuestro Padre. Y también es importante no tener ofensas pendientes, ni tener enemigos. Es importante que el cristiano se mantenga fiel y no tenga enemigos. Si esta lección te ha sido de bendición, recuérdate que no la hago con un propósito, más bien lo hago como un registro para mí. Pero si ha llegado a ti y te ha bendecido, qué bueno, me glorío o me gozo de que te haya bendecido. En lo adelante seguiré subiendo más contenido, si es de tu placer compartirlo. De todos modos, para mí, yo lo hago de todo corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde quiera que esté. Bendiciones.